entendía que las características de los derechos humanos eran esas que están ahí, ¿no? La universalidad, bueno, esto es de San Agustín, ¿no? Desde el siglo de Pericles, si nos apuramos. Interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Eso es teoría de los derechos humanos. La pusieron en la Constitución como obligación para operar con los derechos. Muy bien, pero insisto, no sé, no creo que ese sea el papel de una Constitución. El papel de una Constitución es establecer la organización del Estado, por un lado, declarar, establecer una carta de derechos, un catálogo más o menos completo de derechos humanos, ¿de acuerdo? Y provocar una vocación, digamos, interpretativa en el operador jurídico. Eso es lo que cumple, digo, siendo muy simplista quizás, es el papel que cumple una Constitución en un país democrático. Que me des las herramientas para organizar el Estado, que me des una declaración de derechos de los ciudadanos, a los que pueden ellos acudir, que pueden ellos apelar, y una vocación interpretativa de que tanto la parte orgánica como la parte dogmática de la Constitución puedan ser aterrizadas a la hora de resolver los conflictos, porque nosotros consideramos, con el nuevo paradigma, que la Constitución dejó de ser política para convertirse en jurídica, que la Constitución también es una norma jurídica, ya no como en el siglo XIX, ya no como en la vieja tradición, que era apenas un catálogo político, un diseño del Estado en términos de credo político prácticamente, y no una norma. Hoy consideramos que la Constitución es tan norma como otras normas, solo que superior, la máxima jerarquía, pero es una norma con la que se opera, con la que los jueces interpretan el derecho legislado y los problemas jurídicos que se someten a su consideración. De modo que, vuelvo a insistir, este modelo metodológico de trabajar con los derechos, de cómo se caracteriza el trabajo con los derechos, no necesitaba estar en el texto constitucional desde mi punto de vista. Sin embargo, tampoco estorba, pero hay que entender bien cuál es su papel. Como ya les había enseñado el 133, que no se tocó, que no se movió, ya prescribía varios ingredientes del llamado nuevo paradigma. No se nos debe olvidar que el 133 despertó muchas contradicciones y muchas suspicacias en las diversas configuraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La jurisprudencia no había sido unívoca, por desgracia sigue sin serlo, al menos plenamente, después volveré a ello, pero siempre se discutió o se ha discutido recientemente, vamos a decir los últimos 10, 15 años, dónde estaban colocados los tratados internacionales. Alguna jurisprudencia sostuvo que estaban por debajo de la Constitución, otra que estaba a la par de la Constitución, e inclusive, esto ya no fue jurisprudencia, sino opiniones, que estaba entre la Constitución, digamos, y las leyes, ¿no? Que era superior a las leyes, pero no a la Constitución. Y así varias interpretaciones de este tipo. Alguna otra variable fue que en materia de derechos humanos era igual, y en materia de, digamos, comercial o privada de otro tipo, estaba debajo de la Constitución. Y hace prácticamente un mes o menos, 3 semanas, la Suprema Corte de Justicia, como ustedes lo vieron, discutió unas contradicciones de tesis en las que se jugó la vida, la idea del bloque, la idea de jerarquía. Y como ustedes lo saben también, la Corte resolvió, digamos, el último grito de la jurisprudencia mexicana es que los tratados internacionales de derechos humanos se encuentran al mismo nivel jerárquico que la Constitución, pero que en caso de restricciones de derechos se deberá optar por el texto constitucional. 10 votos contra 1 votaron o resolvieron el problema de este modo.
que es una solución, desde mi punto de vista, algunos le han dicho que fue lo mejor que se pudo ganar, que fue perder lo menos posible, o inclusive quien dice que fue un éxito interpretativo. No lo sé, yo tengo muchas dudas. Las mismas dudas que me genera el choque de trenes al que me refería, el enfrentamiento de modelos teóricos y filosóficos, el enfrentamiento de la tradición positivista contra la del constitucionalismo moderno. Me genera la misma preocupación. Creo yo que lo mejor a nivel filosófico es no quedarse en la mixtura inconsistente de los esquemas. ¿A qué me refiero con esto? O somos positivistas y seguimos anclados en el siglo XIX con los valores propios del positivismo, seguridad jurídica, certeza, división de poderes, etcétera, o verdaderamente nos vamos al paradigma de los derechos, ¿no? Con interpretación progresiva, con interpretación extensiva, con una idea clara de los derechos como razones públicas y con cualquier tradición filosófica que ustedes quieran conjugar, pero ya no con el positivismo. Para mí, el peor de los mundos posibles, porque cualquiera de estos dos está bien, es estar en medio, es no renunciar a la filosofía positivista y tratar de incorporar a la misma la tradición de los derechos, del neoconstitucionalismo. Yo sé que hay autores que lo sostienen así, Ferrajoli es uno, pero Ferrajoli se autoengaña. Ferrajoli se dice positivista y Ferrajoli afirma que de hecho el neoconstitucionalismo es la consumación misma del positivismo. Digamos que es el máximo nivel, el grado máximo de desarrollo del positivismo. Cuando desde mi punto de vista, lo que en realidad presenta Ferrajoli en sus interesantísimas tesis del garantismo es que ya no es positivista. Su contenido teórico ya no casa con el positivismo, solo que no lo quiere aceptar, porque el positivismo goza de una gran fama a nivel epistemológico. Entonces, insisto, esta postura intermedia entre los dos modelos es la más dañina desde mi punto de vista. Y las contradicciones de tesis resueltas muerden un poquito esta mixtura, porque al decir que son del mismo nivel jerárquico, están, digamos, en el nuevo paradigma. Pero al echarse para atrás y decir, salvo en las restricciones expresas en la Constitución, están volviendo al positivismo otra vez. El proyecto del ministro Saldívar, tal y como lo propuso, era totalmente el nuevo paradigma, totalmente. Con las votaciones y con las inercias propias del órgano más alto en términos jurisdiccionales del país y la conformación de la Corte misma, ¿no? El origen, digamos, teórico, o más que el origen, ¿cuál es la adscripción teórica de cada ministro? Da como resultado un escenario como el que tenemos. Y creo que se jugó mal desde el punto